¿Cuándo será el rapto de la iglesia? Este es uno de los temas más controversiales en los cuales los teólogos no se ponen de acuerdo en una sola postura. Por lo tanto, hay tres posturas teológicas que han estado presentes a lo largo de estos últimos años, de este último siglo en la iglesia. Y vamos a analizar esas tres posturas teológicas para saber cuándo será el rapto de la iglesia. Pretribulacional, lo cual indica que será antes de la tribulación. Meditribulacional, lo cual indica que será la mitad de la tribulación. Y posttribulacional, lo cual indica que será al final de la tribulación. Muy bien, esas son las tres posturas teológicas que hay en este momento en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de considerar esas posturas teológicas, yo quiero que veamos lo que dice la Biblia, para no dejarnos llevar por ninguna de esas posturas sin antes ver qué dice la palabra del Señor. Así que yo les invito a abrir su Biblia a Mateo 24:36, que está escrito en las notas que han recibido. ¿Qué dice Mateo 24:36? Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muy bien. ¿Qué es lo que dice? ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo como pastor de una iglesia bíblica, en este curso, no puedo tomar una postura errónea y equivocada, ni antibíblica. Porque muchos se han dado a la tarea de poner fechas de la segunda venida de Cristo. Muchos se han dado a la tarea de defender a capa y espada la postura teológica que a ellos les han enseñado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Mateo 24:36? Del día y de la hora nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo va a suceder esto. Entonces, ¿por qué lo voy a saber yo? Si la Biblia dice que nadie sabe, ¿por qué nadie sabe? Muy bien. Entonces, si nadie sabe el día y la hora, no debemos estar peleando entre nosotros por temas escatológicos que no comprendemos, sino más bien apegarnos a las Escrituras, y así estaremos en paz con la interpretación que podamos tener sobre este asunto. Leamos Mateo 24:36 al 42. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues. ¿Por qué? Otra vez, miren, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermanos, la mayoría de los cristianos de todas las épocas de la iglesia, desde el primer siglo hasta nuestros días, estamos de acuerdo en tres aspectos puntuales de los últimos tiempos de la historia de la humanidad. ¿Cuáles son esos tres aspectos puntuales? Toda la iglesia, todos estamos de acuerdo en tres aspectos. El primer aspecto es que todos estamos de acuerdo en que habrá un tiempo de gran tribulación en el mundo como jamás lo ha habido. El segundo aspecto en el que todos estamos de acuerdo es que habrá un arrebatamiento de la iglesia, habrá un rapto de la iglesia. Y el tercer aspecto en que todos estamos de acuerdo es que Cristo regresará en su segunda venida. Ok, ¿cuáles son los tres aspectos que estamos de acuerdo? Que habrá un tiempo de gran tribulación, que habrá un rapto de la iglesia y que Cristo regresará en su segunda venida. Ahí están los tres aspectos. En eso no tenemos problemas, ¿no? Muy bien. La pregunta que surge es, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia en relación al tiempo de la tribulación? ¿Cuándo será? Unos dicen que será antes de la tribulación y a esa postura se le llama pretribulacional. Otros dicen que será en medio de la tribulación y a esa postura se le llama meditribulacional. Otros dicen que será al final de la tribulación y a esa postura se le llama posttribulacional. Bueno, todos los cristianos estamos de acuerdo que habrá un arrebatamiento, un rapto, porque la Biblia es clara en ese punto. Ahora, miremos lo que dice Juan 14, 1 al 3, para darnos cuenta que la Biblia es clara
en ese punto que habrá un arrebatamiento. ¿Qué dice Juan 14, 1 al 3? Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. ¿Qué dijo Jesús? Os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y os tomaré. ¿Os tomaré qué quiere decir? Quiere decir, los arrebataré, me los llevaré. Muy bien, leamos otra cita bíblica donde la Biblia es clara, ¿no? Primera carta a los Corintios 15, 51, 52. ¿Qué es lo que dice? Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se dan cuenta? Transformados. Arrebatados y transformados. Miremos otra cita bíblica clara. Primera carta a los Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fíjense, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Mire, el Señor descenderá y nosotros seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en las nubes, en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta? Citas bíblicas clarísimas que indican que sí habrá un arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿cuándo será el arrebatamiento? Ahí es donde no nos ponemos de acuerdo. Los eruditos no se ponen de acuerdo, los teólogos no se ponen de acuerdo. ¿En cuándo ocurrirá esto? ¿Será antes de la tribulación? ¿Será a la mitad de la tribulación o será al final de la tribulación? Vamos a ver esas tres posturas en la clase. Veamos la primera. La postura pretribulacional. Tenemos que mencionar que esta postura, esta doctrina del rapto antes de la tribulación es reciente, pero ha proliferado tanto en este último tiempo de la iglesia. Casi todos los cristianos en este último tiempo de la iglesia están creyendo que va a haber un rapto antes de la tribulación. Ok, nadie, quiero decirles, ni los apóstoles, ni los fundadores de la iglesia del primer siglo, ni la iglesia católica romana, ni la iglesia ortodoxa griega, ni la iglesia ortodoxa rusa, ni los reformadores de hace 500 años en la reforma protestante, nadie hablaba de un rapto antes de la tribulación. Nadie, en absoluto. Tú puedes leer a Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, Juan Wycliffe, todos los chicos reformadores, ninguno hablaba de un rapto antes de la tribulación. Puedes leer toda la fe evangélica desde el principio de la iglesia, de los Hechos de los Apóstoles, hasta 1850 y nadie hablaba de un rapto antes de la tribulación. Esa postura que habrá un rapto antes de la tribulación surgió en 1832, cuando se formaron las tesis dispensacionalistas de John Nelson Darby, quien se refería al arrebatamiento como el misterio del rapto, ¿no? Fue incorporada en la Biblia de referencia Scofield en 1909. Después de 1909 se han escrito muchos libros, se han filmado películas sobre el rapto y se volvió tan popular hace apenas 115, 120 años, se volvió tan popular esa teoría, afortunadamente en estos últimos años del cristianismo, otra vez el cristianismo se está dando cuenta que la postura pretribulacional no está sustentada del todo en la Biblia y de hecho ni siquiera los fundadores de la iglesia, ni los reformadores de la iglesia, ni nadie hablaba de esto durante 19 siglos. ¿Cómo es posible que durante 19 siglos ninguno de los eruditos bíblicos se diera cuenta que el rapto iba a ser antes de la tribulación? ¿Y cómo es posible que en el último siglo nada más se dieron cuenta? Bueno, aquí estamos estudiando las tres posturas teológicas. Por favor, no me critiquen, no se desconecten, no tiren la clase por un lado. Terminemos de escuchar, porque aquí vamos a aprender cuándo será el rapto de la iglesia.
Estamos analizando la postura pretribulacional. El pretribulacionismo enseña que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. En ese momento, dicen ellos, la iglesia se encontrará con Cristo en el aire. Y luego dicen, después de un poco, el anticristo será revelado aquí en la tierra y empezará la gran tribulación y la tribulación. Esa postura considera que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino son separados por 7 años. Primero el rapto, luego 7 años de tribulación y luego viene la segunda venida de Cristo. De acuerdo con ese punto de vista, la iglesia no experimentará nada de la tribulación. Ok, bíblicamente, hermanos, la postura pretribulacional no tiene fundamento contundente ni convincente en las Escrituras. No se desconecten. No me critiquen todavía. Esperen que termine la clase. Repito, bíblicamente la postura pretribulacional no tiene fundamento contundente en las Escrituras. Ok. ¿Cómo se estudian las Escrituras, hermanos? Aquí lo hemos analizado en la clase. ¿Cómo se estudia la Biblia? Los pasajes oscuros de la Biblia se deben estudiar a la luz de los pasajes claros. Muy bien, esa es una premisa de la teología. Los que defienden la postura de un rapto pretribulacional tienen como fundamento algunos versículos y vamos a verlos. Por ejemplo, los pretribulacionistas hablan de 1 Tesalonicenses 5:9 y dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los versículos que utiliza el pretribulacionismo. Dicen, ¿ya vieron? No nos ha puesto Dios para ira. Ok, pero ¿está hablando aquí del rapto? Bueno, sigamos. Apocalipsis 3:10, otro de los textos bíblicos que utilizan los pretribulacionistas, dice que el Señor nos librará de la hora de la prueba. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, y esas son dos citas bíblicas preferidas del pretribulacionismo. El pretribulacionismo enseña también que tiene un apoyo en la Escritura, pero que tiene un apoyo en lo que no se encuentra literalmente en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que la palabra iglesia, esa palabra iglesia, aparece obviamente en el Apocalipsis, ¿verdad? Y todos sabemos que aparece la iglesia en Apocalipsis 1, 2 y 3. Pero después del capítulo 3 ya no aparece la palabra iglesia hasta el capítulo 22. Y los pretribulacionistas dicen, ¿ya vieron? Lo que pasa es que la iglesia se va después de Apocalipsis 3 y pasa toda esta catástrofe y todo el Apocalipsis en la tierra y hasta el 22 vuelve a ser mencionada la iglesia. Bueno, el pretribulacionismo es la única teoría que mantiene una clara distinción entre Israel y la iglesia. Los que defienden la postura pretribulacionista mencionan algunos ejemplos bíblicos y dicen, miren, por ejemplo, Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio y así va a salvar a la iglesia de la catástrofe que va a haber. Dicen, Dios salvó a Lot de Sodoma y Gomorra y así va a salvar a la iglesia. Bueno, Dios salvó a Noé, ¿verdad? Pero después de Noé ya no hubo salvación, ya no hubo oportunidad. Pero el pretribulacionismo dice que sí, que cuando la iglesia sea levantada, después habrá oportunidad de salvación. Pero entonces el ejemplo de Noé no encaja. Dios salvó a Lot y a su familia. Pero después de Lot ya no hubo oportunidad de salvación. Se incendió Sodoma y Gomorra. Y entonces tampoco encaja el ejemplo. Una gran dificultad que enfrenta la creencia pretribulacional es el hecho de que obviamente habrá santos en la tribulación. Habrá santos. Apocalipsis 13:7 dice que habrá santos en la tribulación. Apocalipsis 20:9 dice que habrá santos en la tribulación. Así que ya les he planteado la postura pretribulacional. Hablemos ahora de la postura meditribulacional. Ok, ¿qué enseñan ellos? El meditribulacionismo enseña que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la tribulación. Muy bien, en ese tiempo se tocará la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15. La iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego vendrán las copas de la ira de Dios derramadas sobre la tierra. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 15:16, en un tiempo conocido como la gran tribulación. Muy bien, hermanos, esa postura
esa postura del meditribulacionismo indica que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino están separados por un periodo de 3 años y medio. 3 años y medio es la separación que tiene esa postura. De acuerdo con esa creencia, la iglesia pasará por la mitad de la tribulación y luego, cuando empiece la marca de la bestia aquí en la tierra, la mitad de la tribulación, la iglesia será arrebatada. Y ellos obviamente se amparan en muchas citas bíblicas. Por ejemplo, Mateo 24:15, que habla de la abominación desoladora, y también Daniel 9:27. Por ejemplo, se los leo, dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. También los meditribulacionistas interpretan el día de Cristo como el arrebatamiento. Por lo tanto, dicen, la iglesia será llevada al cielo en medio de la tribulación antes de que el anticristo sea revelado. Veamos la postura post-tribulacional. El post-tribulacionismo enseña que el arrebatamiento ocurrirá al final o cerca del final de la tribulación. En ese momento, la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego regresará a la tierra para el inicio del reinado de Cristo. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino ocurren simultáneamente en un solo acto, en un solo hecho. De acuerdo con esa creencia, la iglesia pasará por todos los 7 años de la tribulación. La iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa griega, muchas de las denominaciones protestantes, muchos de todos los teólogos modernos y antiguos, los reformadores de la iglesia, todos han creído en esta postura post-tribulacional. Hasta 1832 que sucede y sale a escena la postura del rapto antes de la tribulación. Y en 1909 la Biblia Scofield la involucra y entonces empieza a proliferar. Ok, uno de los puntos fuertes del post-tribulacionismo es que Jesús, en su extendido discurso del Monte de los Olivos en el final de los tiempos, dice que habrá una gran tribulación y después vendrá Él. Y le está hablando a la iglesia para que la iglesia se prepare. Mateo 24, 21, 29, 30 y 31 dice: porque habrá entonces gran tribulación. Lo dijo el mismo Cristo, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces, ¿cuándo entonces? Después de la tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. ¿Y qué pasará? Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. ¿Cuándo? Después de la tribulación. Ya lo ha dicho el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación, dice el 29. Ahora el 31 dice: y entonces enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien. También el libro de Apocalipsis, hermanos, escuchen, con todas sus variadas profecías, solo menciona una venida del Señor. En todo el libro de Apocalipsis, miren, hermanos, el libro de Apocalipsis contiene todas las profecías del final de los tiempos, todas. Y el libro de Apocalipsis, en ningún lugar, desde el capítulo 1 hasta el 22, en ningún lugar menciona un rapto antes y una venida de Cristo después. En ningún lugar. Entonces Apocalipsis solo menciona un solo evento. San Mateo 24, Cristo mismo,
hablando sobre los tiempos finales, no menciona que habrá un rapto y luego su segunda venida. Menciona un solo evento. Ok. Los post-tribulacionistas también señalan que históricamente el pueblo de Dios ha pasado por momentos de gran persecución, de gran tribulación, de gran aflicción. Por lo tanto, ellos dicen que no debería sorprendernos que la iglesia también experimente gran tribulación en los tiempos finales. Ahora, pastor, después de todo lo que dijo, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Muy bien, resolvamos la pregunta entonces, hermanos, ¿ok? Resolvamos la pregunta. Hay un fuerte aguacero aquí en mi casa. Estoy gritando casi, no escucho casi nada. Está lloviendo fuerte. Se notan aquí los truenos y las centellas y todo, ¿no? Escuchen esto. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia, pastor? Entonces, bueno, vamos a la Biblia. Es que no podemos irnos por las posturas teológicas. Vamos a la Biblia, a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Leamos de nuevo el pasaje que leímos al inicio de la clase. Mateo 24, 36 al 43. Pero del día y la hora, ¿qué? Nadie lo sabe. Esta es la respuesta. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Versículo 42, la clave. Velad pues. ¿Por qué? Porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Repitamos el versículo 36. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi Padre, dijo Cristo. Versículo 42. Velad pues. ¿Por qué? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? Respuesta: no lo sabemos. Es la respuesta bíblica. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Será después de la gran tribulación? Cristo mismo lo ha dicho. No menciona a Cristo que habrá otro evento, un rapto antes. No lo menciona. Apocalipsis, Cristo mismo revelándole a Juan el Apocalipsis, por medio del ángel que se le presenta en la isla de Patmos, no le dice que habrá un arrebatamiento antes y luego la segunda venida de Cristo. Daniel, con sus variadas profecías del fin de los tiempos, no menciona que habrá un arrebatamiento antes y luego la segunda venida de Cristo. En ninguna parte de las Escrituras se menciona que hay un rapto antes de la tribulación. En ninguna parte. Sí se menciona, le dije, que hay una tribulación. Sí se menciona que hay un rapto. Sí se menciona que vendrá Cristo en su segunda venida. Esas tres cosas se mencionan claramente. Ok. Con claridad. Mateo 24 dice que Cristo vendrá después de la tribulación de aquellos días. Apocalipsis, con claridad, capítulos 19 y 20, dice que Cristo vendrá una vez en su segunda venida, o sea, la segunda vez. La primera ya vino como Mesías, la segunda vez vendrá, una sola vez, no hay un rapto y después una segunda venida. La Biblia es clara en ese aspecto. Todos, les vuelvo a repetir, desde la iglesia del primer siglo, los apóstoles, a lo largo de 1500 años, los reformadores, Lutero, Calvino, Wycliffe, todos los reformadores, ¿no? Juan Knox, todos ellos, nunca hablaron de un rapto pretribulacional, hasta 1832. Y en 1909 se incluyó esto en la Biblia Scofield. Y se ha vuelto tan popular en el mundo, porque obviamente popular, ¿no? ¿Cuándo será el rapto? No lo sé. Si ustedes me preguntan, pastor, pero ¿cuál es su postura teológica? Les digo con todo mi corazón y con toda mi amor a ustedes, mi postura no es pretribulacional. Considero que el rapto no será antes de la tribulación. No. La Biblia nos prepara a todos nos prepara para la marca de la bestia. ¿Se dan cuenta?
Ya vamos a llegar a esas clases. Nos prepara para cuando venga la marca de la bestia, que no nos dejemos marcar, que ninguno podrá comprar ni vender, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que reciba la marca de la bestia estará, pues obviamente, fuera del reino de los cielos. Si la iglesia ya no está aquí, digamos, si ya no estuviera aquí, ¿para qué va a mencionar todo esto? Bueno, Cristo nos dice que nos preparemos, que velemos, porque no sabemos el día y la hora. Pero nos ha dicho en San Mateo 24 que después de la tribulación de aquellos días, ahí enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos a los 4 puntos de la tierra. ¿Cuándo? Después de la tribulación. Premisa de teología, y termino con esto la clase. Los pasajes oscuros de las Escrituras, los que no están claros, hay que interpretarlos a la luz de los pasajes claros. ¿Cuál es mi postura? La bíblica. ¿Cuál es la postura bíblica? No lo sé. No sé cuándo será el rapto. No sé. Esa es la postura. No sé. El rapto será en el momento de la segunda venida de Cristo. Eso sí sé. Es un solo evento tal como lo mencionan todas las Escrituras. En ninguna parte de las Escrituras se mencionan 2 eventos. En ninguna parte. Cristo vendrá en su segunda venida y ahí los muertos en Cristo resucitan primero. Luego los que estemos con vida nos levantamos y estaremos reuniéndonos en las nubes con el Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. Un solo evento, un solo evento. Y de ahí el Señor puede bajar con nosotros al reino, establecer su reino en la tierra. Ya estaremos para siempre con Él, no importa dónde estemos, en la tierra o en el cielo, no importa. Estaremos para siempre con el Señor. La Biblia no menciona 2 eventos en ninguna parte, solo uno. Entonces mi postura es bíblica. El rapto será en el momento de la segunda venida de Cristo. Esa es la postura bíblica. ¿Cuándo será? ¿En relación a la tribulación? No lo sé. ¿Cuándo será en relación a los tiempos que vivimos? No lo sé, porque la Biblia es clara en decir que nadie lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre. Y luego en el versículo 42 de San Mateo 24 dice, velad pues. ¿Por qué? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor Jesucristo puede venir hoy. Puede venir hoy. Y todo esto que hemos vivido puede ser el tiempo de la tribulación. Yo no lo sé. Yo puedo estar totalmente equivocado. Pero en lo que a mí respecta, prefiero apegarme a la Biblia, a lo que es claro en la Biblia, y no apegarme a ninguna otra de las posturas teológicas que no me aclaran con la Biblia. Así que, ¿cuál es mi postura? La bíblica. ¿Cuál es la postura bíblica? Ni los ángeles saben. Para esta clase vamos a dejar a unos invitados. Hermano Abel Guerra y luego los hermanos Jordán y luego los que quieran participar. Adelante, por favor, queridos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Dios les bendiga. Eh, no vamos a leer muchos textos bíblicos porque ya el hermano pastor ya los envió al grupo y también se han leído muchos hoy. Pero en lo personal quiero compartir con ustedes una pregunta. Nosotros como iglesia, ¿en qué momento debemos estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia? En lo personal he concluido que como iglesia nosotros deberíamos de estar preparados en todo tiempo. Eso significa como iglesia deberíamos estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia si es antes de los últimos 7 años de la tribulación, si es a la mitad de la tribulación o si es al final de la tribulación. No debería asustarnos a nosotros ninguna de las probabilidades. ¿Por qué lo digo? Porque por ejemplo, si nosotros decimos el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación y luego los que se queden todavía tienen una oportunidad, entonces, por ejemplo, ahí no estamos siendo bien enfáticos en que la iglesia debe estar preparada siempre. Repito, como iglesia debemos estar preparados antes, a la mitad o al final. Ahora, en lo personal, porque usted dirá, ¿y usted qué piensa, verdad? La verdad que es un tema tan difícil que les confieso que hace muchos años, en lo personal, me inclinaba a pensar que el arrebatamiento sería a la mitad de la tribulación. ¿Por qué razón? Porque
en el libro de Daniel 9:27 dice, y por otra semana, hablando del anticristo, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y similar a lo que Jesucristo dijo en Mateo 24:15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Aquí Jesucristo mismo está diciendo que cuando la abominación desoladora sea puesta en el lugar santo, dice, entonces es el momento de la gran tribulación. Entonces, repito, así pensaba yo hace mucho tiempo que sería la mitad de la tribulación. ¿Por qué razón? Porque en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es una promesa que Dios da en su palabra, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 1:10, para quien nos libra de la ira venidera, Jesucristo. Pero yo, con los años, he tratado de investigar, ¿verdad? ¿De qué ira nos librará Jesucristo? Porque ahí está la clave. ¿De qué ira? ¿Nos librará de la ira del Cordero o nos librará de la bestia y de su poder? Esa es una pregunta clave. Y veamos, Daniel 7:21 dice, y veía yo que este cuerno, está hablando del anticristo o de la bestia, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, dice Daniel 7:21. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí lo que está diciendo Daniel en 7:25 es de que por 3 años y medio el anticristo Dios le permitirá que tenga cierto poder limitado. Digo limitado porque al final Dios es el que tiene el control de todo. Y al principio dije, nosotros como iglesia no debería asustarnos en qué momento sea. Digo asustarnos porque, para serles honestos, cuando uno piensa como humano, uno humanamente dice, si pasamos la gran tribulación, nosotros está difícil, ¿verdad? Pero no debería asustarnos si nosotros estamos preparados como iglesia, sellados ya con el Espíritu Santo desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. El martes pasado, cuando me tocó intervenir, mencionaba que 144,000 de las tribus de Israel serán sellados, pero nosotros somos sellados desde antes. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo, tenemos el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, como dijo Pablo, nada ni nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, si nosotros estamos con esa unción del Espíritu Santo. Lo digo porque si pasáramos la gran tribulación, ¿por qué debería asustarnos? Pensemos en los apóstoles. De los 12 apóstoles, el primer apóstol que sufrió, que fue martirizado, que lo mataron de parte del Imperio Romano, fue el apóstol Jacobo, hermano de Juan, ¿verdad? Él tuvo que morir. ¿Por qué murió Jacobo? Porque era uno de los líderes principales de los 12. Entonces el enemigo quería eliminarlo, ¿verdad? Eso no, pero no todos murieron. Entonces eso significa de que nosotros como iglesia deberíamos de pensar que es un privilegio de parte del Señor si nos tocara morir por la fe en Jesucristo. No debería asustarnos, pues, ¿verdad? Por eso les comento eso. Ahora veamos, pero ¿qué nos dice la palabra? Por ejemplo, hay algunas citas, como ya vimos acá en Daniel 7:21, ¿verdad? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso quiere decir que se le va a dar cierto poder al maligno, que el Señor lo reprenda,
contra los santos, dice, lo vuelvo a repetir, y veía yo que este cuerno, o sea, el anticristo, la bestia, hacía guerra contra los santos y los vencía. Y lógicamente, ¿a quiénes vencerá? Se entiende que, lógicamente, le está dando cierto poder contra la iglesia, ¿verdad? Similar a lo que ya sucedió en el tiempo de Antíoco Epífanes, antes de la era cristiana. Este personaje hizo algo similar en el sentido de que llegó a Jerusalén, tomó posesión del templo de Jerusalén y sacrificó un cerdo en el altar inclusive, y mató a muchos que se le opusieron, pero no los mató a todos. O sea, ¿por qué estoy mencionando eso? De que Dios permite que algunos mueran, como así como murió el apóstol Jacobo, ¿verdad? Pero no todos los apóstoles murieron. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad? En el sentido de que, pero ¿de qué ira nos librará? Entonces, vamos a seguir leyendo, porque en Apocalipsis nosotros vemos claramente de que se abren los sellos, dice la Biblia. Se abre el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, el quinto sello, y se abre el sexto y el séptimo sello. Pero yo puedo leer en la palabra del Señor que cuando se abrió el sexto sello, es allí cuando las personas dijeron, líbranos de la ira del Cordero. Entonces, en otras palabras, la ira del Cordero no es cuando está el primer sello, ni el segundo sello, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto inclusive. En el sexto ya ellos dicen, líbranos de la ira del Cordero. Y ya después se abre el séptimo sello, el último de los sellos. Y cuando se abre el último de los sellos, ahí podemos ver que es cuando la ira del Cordero se va a manifestar. Leamos, por favor, en Apocalipsis 9, 1 al 12. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Y en Apocalipsis 8:13 también dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los otros tres ángeles. Y Apocalipsis 9, 3, 4 y 5 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra cuando se tocó la quinta trompeta. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué nos muestra esto? Que hay alguna distinción. La bestia, en este caso, va a hacer daño a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Y yo en lo personal decía, entonces estará la iglesia. Es posible, pero lo que sí es cierto es que no van a dañar a los 144,000, ¿verdad? Y si la iglesia está, tampoco lo dañará las langostas cuando se toque la quinta trompeta. Y luego dice, y les fue dado a quienes, a las langostas de la quinta trompeta, que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Sigamos leyendo. Apocalipsis 9, 13 al 21, como les decía, hablando cuando el sexto ángel toca la trompeta, dice, son desatados los 4 ángeles que estaban atados en el río Éufrates, y un ejército de 200 millones hace que muera la tercera parte de la humanidad. Pero ¿será que ya inició la ira del Cordero? Veamos Apocalipsis 10, 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel,
cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. En otras palabras, si el arrebatamiento no fue antes, cuando el séptimo ángel toque la trompeta, ahí sí va a ser. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y veamos, aquí hay una palabra clave, misterio. En la palabra del Señor hay muchos misterios. Y por eso no nos molestemos nosotros con otros hermanos que de repente interpretan que el arrebatamiento es antes, a la mitad o al final, porque es un misterio, esa es la verdad, es un misterio, y misterio quiere decir que está sellado. Por eso a Daniel el ángel le dijo, sella estas palabras. Sellarlas quiere decir, hay que esconderlas, porque no serán reveladas. Dios no quiso que Daniel escribiera todo lo que él pudo percibir en la visión. Dios no quiso que Juan, al que se le reveló el Apocalipsis, también escribiera todo. En una oportunidad el ángel le dijo, sella estas palabras. Pero acá, cuando el séptimo ángel toca la séptima trompeta, quise decir, entonces ahí el misterio se consumará. ¿Y a qué trompeta se refiere? Primera Corintios 15, 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio, dice Pablo. ¿Se dan cuenta? Es un misterio. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice aquí Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo será eso? A la final trompeta. O sea, eso nos da alguna señal, ¿verdad? Para pensar que puede ser a la final trompeta, posiblemente la séptima trompeta. No lo podemos confirmar. Pero yo sí quiero leer con ustedes, porque el tiempo va muy rápido. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué lo estoy leyendo? Porque dice que la bestia, no adoraron a la bestia, y la bestia los decapitó, así dice literalmente. Pero luego dice, y vivieron. Cuando dice vivieron es porque volvieron a vivir. Entonces, en mi humilde opinión, ellos van a ser los que van a resucitar en la primera resurrección. Y luego de que los muertos en Cristo resuciten, nosotros seremos transformados. Y por último, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, si nosotros morimos antes de que el arrebatamiento sea, pidámosle al Señor resucitar en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque solo hay dos resurrecciones, ese es el punto. No puede ser la resurrección antes de que el anticristo decapite a estas personas, porque solo hay una resurrección primera, que son los bienaventurados, y la segunda, donde ya todos se presentan ante el tribunal de Cristo para ser, pero ya los que resucitan en la segunda resurrección, ellos no son bienaventurados, ellos son para estar ante el juicio, ante el trono del Dios santo. Dios les bendiga, santo sea el Señor. A Dios por su exposición. Vamos corriendo con el tiempo, hermanos, y vamos a escuchar a los hermanos Jordán, pero por favor les pido algo. En el nombre de Jesús, la próxima semana, para la próxima semana, preparen sus preguntas, prepárenlas ahora, porque tal vez ahora no nos va a dar tiempo de resolverlas, ¿ok? Preparen todas las preguntas que tengan respecto a esto, al rapto de la iglesia y a la segunda venida de Cristo. Y trataremos con hermano Abel, con hermano Ernesto, con hermana Karina, con hermano Héctor, con mi persona, trataremos de darle respuesta a sus preguntas para la próxima semana. Así que la próxima no tendremos clase como tal. La había anunciado, pero al ver el tema que está tan candente y tan lindo, preparen sus preguntas. Hermanos Jordán, adelante, los escuchamos. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia?
El arrebatamiento de la iglesia es uno de los eventos más debatidos y esperados en la escatología de la cristiandad. Muchos teólogos y escatólogos, como decía el hermano Andri, han debatido por mucho tiempo, pero actualmente desde 1835 para acá se ha expuesto más lo que es el arrebatamiento en algunas exposiciones, como la cual el pre-arrebatamiento, en medio o al final. Entonces nosotros en el proceso que hemos estado viendo las posturas del arrebatamiento, antes, en medio y después de la gran tribulación, referimos este evento por medio de lo que el Señor Jesucristo nos ha dado por medio de su palabra. Entonces Él le reveló por el Espíritu Santo en los profetas, desde el principio, desde cómo se llama, cuando fue escrita la Biblia. Él ya dejaba pincelazos de lo que era lo porvenir en los tiempos finales. Entonces, para entender mejor y cuándo y cómo ocurrirá el arrebatamiento, es fundamental analizar las escrituras siguiendo unos puntos que nosotros pudimos prepararles para ustedes. Muy bien, punto número 1. Las enseñanzas de Jesús sobre los tiempos finales, que se encuentra en Mateo 24. Jesús describe una serie de eventos que precederán su segunda venida. Estos incluyen guerras, hambres, terremotos, persecuciones y surgimiento de falsos profetas. En Mateo 24, 36 al 44, como lo leyó anteriormente nuestro pastor, Jesús advierte que nadie sabe el día ni la hora de su venida, subrayando la necesidad de estar siempre preparados. Punto número 2. Debemos analizar la simbología de los 4 caballos del Apocalipsis, que se describen en Apocalipsis 6. Acá se describen cada uno representando diferentes calamidades. Por ejemplo, el caballo blanco, ¿verdad? El número 1 representa la conquista y el engaño, posiblemente a través de falsos mesías. El caballo rojo, el bermejo, simboliza la guerra y el conflicto. El caballo negro indica la hambruna y escasez económica, y el caballo amarillo o pálido representa la muerte y el infierno, trayendo consigo enfermedad y muerte, matando a 1/4 de la humanidad. Punto número 3. Examinar el significado de los sellos y su relación con los eventos escatológicos. La apertura de los sellos en Apocalipsis 6 es un proceso que desata eventos catastróficos sobre la tierra, marcando el inicio del juicio divino. Cada sello representa un aspecto diferente de la tribulación. El primer sello, según Apocalipsis 6:1, es la conquista. El sello número 2 es la guerra. El sello número 3, hambruna. Cuarto sello, muerte. Quinto sello, mártires por la palabra. Y sexto sello, catástrofes cósmicas, ¿verdad? Entonces es lo que estamos viviendo hoy en día. Punto número 4, identificar las señales de los falsos maestros y el engaño religioso. Jesús y los apóstoles advirtieron repetidamente sobre los falsos maestros que surgirían en los últimos días, según Mateo 24:24 y 2 Pedro 2, del 1 al 3. Estos falsos maestros engañarán a muchos con herejías destructoras, desviándolos de la verdad y llevándolos a la apostasía, negando al Señor. Punto número 5. Evaluar las implicaciones de una guerra mundial en el contexto escatológico. Las guerras y rumores de guerra son una señal clara de los tiempos finales, según Mateo 24, 6 y 7. Las guerras globales y conflictos aumentarán en intensidad, reflejando el caos y la descomposición moral que preceden al regreso del Cristo. Una destrucción de los países anglosajones, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, pues puede ser que se esté avistando cercanamente, ¿verdad? Punto número 6, interpretar el significado del Apocalipsis 1:1 y Apocalipsis 6:8 en el contexto de la apertura de los sellos y analizar Apocalipsis 19:10 y su relevancia en la adoración y profecía verdadera. Por ejemplo, Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este versículo establece el propósito de Apocalipsis como una revelación divina de los eventos finales.
Apocalipsis 6:8 dice, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Este pasaje describe la devastación global y la gran mortalidad que acompañará la apertura del cuarto sello. Apocalipsis 19:10. Entonces me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Este versículo enfatiza la centralidad de Jesús en la profecía y advierte contra la adoración de cualquier otro ser que no sea Dios. Punto número 7. Recomendaciones para la preparación espiritual y práctica ante los eventos futuros. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos, en vigilancia y oración. Tenemos que mantenernos pues vigilantes, orando en todo tiempo. Número 2, discernimiento espiritual. Desarrollar discernimiento para conocer o rechazar los falsos profetas. 3, preparación práctica. Nos estamos preparando, así como estas clases de escatología que estamos recibiendo nos sirven para prepararnos para esa venida del Señor. Y la evangelización, por favor, no nos olvidemos de compartir el evangelio a otros. Los que aún no le conocen deben recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. El 8, aplicación práctica, ofrecer pautas concretas para los creyentes sobre cómo prepararse para los eventos futuros y las conclusiones. El arrebatamiento de la iglesia es un evento crucial en la escatología cristiana y su comprensión se basa en la interpretación cuidadosa de las escrituras reveladas por medio del Espíritu Santo. Nuestra postura de los hermanos Jordán es que el arrebatamiento se puede dar a mitad de lo que es el final de la tribulación y principio de la gran tribulación. Eso se refiere a los primeros 3 años y medio, cuando se dirá paz y seguridad, y entonces habrá un pacto en lo que es Israel con todas las naciones que están alrededor para poderse dar, y cuando resulta que los van a engañar, ahí va a ser el proceso en el cual el falso profeta y el anticristo, que realmente no es la bestia la que marca, sino que la que ofrece marcar y hace y marca, lo que es el falso profeta y el dragón. Entonces, y esa es una parte que nosotros hemos visto, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, en Apocalipsis 13, 16 y 17. La referencia del proceso del tiempo es en Mateo 24, 32, 33. De la higuera aprender la parábola, y la higuera es Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Proporcionando una ruta detallada de los eventos precederán el proceso y el regreso de Cristo Jesús. Nosotros como creyentes debemos mantenernos vigilantes, preparados, firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. En el libro de Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, seáis temidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y en Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para reconocer las señales de los tiempos finales y resistir el engaño del falso maestros, los falsos profetas, es necesario prepararnos espiritual y la evangelización mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo, llevando las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, y que nuestro Señor y Salvador nos ponga siempre esa palabra bendita para poder exponer la palabra libremente, y que nosotros no seamos engañados, porque dice que la palabra también, que algunos, hasta los escogidos, pueden ser engañados por la lengua o los factores o las enseñanzas o los falsos milagros que se pueden dar en lo que es la manifestación que se va a dar en los últimos tiempos.
Y voy a retomar un segundo más, un minuto más, perdón. Lo que es, mucha gente va a ser engañada por falsos milagros y lo que es la tecnología, que realmente tecnología significa técnicas de ciencia. Por medio de esas mismas técnicas van a ser engañados muchos, porque van a hacer milagros que van a creer que son reales, pero realmente van a ser engañados. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la situación que se está dando actualmente en el contexto bíblico. Y también aquí voy a poner un punto, como Balaam quiso engañar y quiso maldecir al pueblo de Israel, así también va a ser maldecido o van a querer maldecir a la iglesia, tratando de engañarla y metiéndole ciertas situaciones que vienen y agarran solo el texto, no miran el contexto. Y realmente, como dice nuestro hermano pastor, hay que verlo a la luz de los versículos que tienen esa claridad para poder discernir los versículos oscuros que nos son revelados. Entonces, que nuestro Señor los bendiga, los protege, guarde, y gracias por el tiempo. Bendiciones. Gracias, hermanos Jordán. Gracias, hermano Ernesto, hermana Karina, hermano Abel. Gracias, hermanos. Miren, el tiempo se nos fue, pero yo sé que tenemos preguntas. Ya no quiero quitarles más tiempo, pero tampoco quiero que durmamos con esta zozobra en el corazón. Así que quiero hacer dos cosas. La primera, anoten sus preguntas sobre el rapto, sobre la segunda venida de Cristo. Y la siguiente clase no vamos a tener una exposición de clase, sino que vamos nada más a resolver las preguntas. Le pido a hermano Abel, hermanos Jordán, que oremos al Señor para que nos dé la gracia de responder en la otra semana. Pero no se vayan a dormir con un mal sabor de boca diciendo, bueno, vamos a pasar la tribulación y cómo va a ser esto. Escuchen, dos versículos. El primero dice, 1 Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. No se refiere a la ira de la tribulación, sino a la ira de Dios. No nos ha puesto Dios para ser castigados en el infierno, eso quiere decir. Así que no está hablando ahí de tribulación. Segundo texto, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Yo te guardaré de la hora de la prueba. Muchos dicen, ¿ya vio? Seremos raptados antes. Bueno, ¿de qué está hablando la palabra? Yo te guardaré de la hora de la prueba. Yo les quiero llevar rápidamente y solo anoten las citas si tienen lapicero y todavía ánimo de hacerlos y no están con mucho sueño. Juan 17:15, para que lo analicen. ¿Qué dice Juan 17:15? No te pido que los saques del mundo, no te pido, no, te pido que los guardes, que los libres del mal. No que los saques, que los libres del mal. Vamos a ver algunas otras citas muy rápido para darnos cuenta que Dios nos va a guardar. Aunque pasemos por la tribulación, Él nos va a guardar. No se desconecten, estos 2 minutos van a traer paz a su corazón al ver las citas bíblicas. Segunda Pedro 2:9-10, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. Amén. 1 Corintios 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Amén. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, para que nada, no nos falte ninguna cosa. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida. Podría leer un montón de citas bíblicas más. Apocalipsis 3:8, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, la de mi paciencia, y no has negado mi nombre. Y sigue diciendo, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Versículo 12. Hermanos, podría yo hablar muchísimas citas bíblicas. Apocalipsis 1:9, yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro. Miren, Apocalipsis 1:9, ¿qué dice Juan? Yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué?
en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, etcétera, etcétera. Hermanos, anoten todas las citas bíblicas que puedan tener, sus preguntas que puedan encontrar. Quiero decirles algo. Sea que el rapto sea antes de la tribulación, lo cual no lo creo bíblicamente sustentado, pero puede ser que así sea y yo esté equivocado. Sea que el rapto sea a mitad de tribulación, ¿verdad? Cuando surja el anticristo y el falso profeta a marcar a las personas. O sea que el rapto sea al final de la tribulación. Quiero decirles algo. El Señor nos librará de la hora de la prueba. ¿Cómo? No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Seremos librados. Y si nos toca morir, como decía hermano Abel Guerra, será un enorme privilegio morir por la causa de Cristo. Así que ánimo, ánimo. No se den por vencidos. Ya leía nuestro hermano Ernesto Jordán la última cita de Lucas 21. Cuando vean que todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, sabiendo que vuestra redención se acerca. Padre, gracias por esta clase preciosa que nos has permitido recibir y compartir. Te pedimos que cada uno de los hermanos aquí presentes vayan a dormir con paz, sabiendo que tú estás en control y que sea que pasemos o no pasemos por la tribulación, tú nos guardarás y tú estarás con nosotros y tú nos llevarás hasta la victoria, hasta el cielo eterno. Gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz. Ayúdanos. Amén y amén. Próximo martes tendremos preguntas y respuestas. No habrá una clase expositiva. Así que oremos para que Dios nos ilumine. Dios les bendiga, hermanos. Adiós, adiós, adiós. Feliz noche, hermano. Feliz noche, pastor. Aleluya. Buenas noches, bendiciones. Feliz noche. Buenas noches. Dios les bendiga, hermano. Feliz Noches a todos, noches, noches. Buenas noches, bueno, que descansen. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.